Seguimos esta noche en Minuto Uno, la realidad con temas realmente muy graves a nivel institucional que han ocurrido en el día de hoy, también a nivel económico, porque hay un sombrío panorama del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina que en este momento está segunda en el mundo a nivel de recesión y está quinta a nivel de inflación. Esta es la economía de Mauricio Macri, monitoreada por un Fondo Monetario Internacional que hoy ha sostenido que va a caer 2.6 la economía durante este año y 1.6 el año próximo. Y enseguida además una dura advertencia que ha lanzado hoy la Unión Industrial Argentina, enseguidita José Urtubey, el análisis de Arnaldo Bocco. Está el doctor Gregorio Dalbón, con él vamos a seguir sobre esto que reveló en las últimas horas el empresario periodístico Jorge Fontevecchia, que ratifica otras denuncias sobre el proceder del juez federal Claudio Bonadío en la causa de las fotocopias. Y lo insólito, la guerra que estalló hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca vista desde el retorno a la democracia. Lorenzetti acusa a Rosenkrantz de autoritario, de violencia de género en la Corte, de amenazas telefónicas contra empleados de la Corte, de querer privatizar el servicio informativo y de querer imponer e ingresar hombres del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un marco, Darío, nunca visto en democracia, este enfrentamiento entre Rosenkrantz y Lorenzetti. Tal cual, descomposición en el máximo tribunal. Lo digo así porque los abogados, cuando hablamos del máximo tribunal, es la Corte. Ni siquiera van al baño los muchachos, son intocables. Que pase esto en ese nivel es un escándalo de proporciones que ya tiene repercusión hacia abajo, hacia donde están los relatores, hacia donde están los secretarios, los subsecretarios, porque nunca se ha visto una riña así de gallos entre el expresidente y el actual presidente. Un dato, el actual presidente tiene 9 días en el cargo. Mirá si comienza así, ¿cómo seguirá todo esto ya cuando haya expedientes a resolver en la mesa? Teniendo en cuenta que Rosenkrantz es un tipo que mira a la empresa privada, no está mucho con los derechos sociales, con los derechos de los trabajadores, reivindica a los empresarios. Y por el otro lado, Lorenzetti, que está en el medio, deberá jugar otro partido. Recordemos el 2x1 y toda la historia de Rosenkrantz, que repito, es un hombre puesto allí en nombre de las empresas privadas. Su currículum habla de que trabajó también para el Grupo Clarín. Y esto tiene mucho que ver con esto de la privatización del SIJ, el Centro de Información Judicial. Y acá te voy a dar un dato porque me incumbe. En su momento, cuando se armó, llamaron a muchos periodistas, me incluyo entre ellos, y la idea era que sea público, que seas empleado de la Corte y que no seas un privado, porque eso puede prestarse a maniobras con la información, que de hecho sucede. Imagínate si la misma Corte arma un diario que tiene que ver con quedar bien con el poder. Estaríamos todos perdidos, ¿no? Lorenzetti, reitero, acusa al presidente de la Corte Suprema actual de autoritario, de violencia de género, de amenazas telefónicas, de persecución interna, de querer privatizar el servicio informativo de la Corte y de querer incorporar personal del Ejecutivo. Además, Lorenzetti, vamos a mostrar para que vean que no estamos inventando nada, que esto es la realidad, que te mostramos lo que otros no te están mostrando a esta hora, que es este estallido, esta pudrición en la que ha caído el sistema judicial argentino. Porque ¿cómo van a impartir justicia después de las cosas que Lorenzetti acusa a Rosenkrantz? Por dignidad mañana Rosenkrantz tendría que dar un paso al costado. Por dignidad de los jueces de la Corte, mañana tendrían que convocar a una acordada y hablar de lo que ha denunciado el empresario periodístico Jorge Fontevecchia. Por dignidad y para salvar el prestigio perdido de la justicia argentina. Porque si esto pasa en estos niveles, como digo siempre, ¿qué nos espera a los mortales de la justicia argentina? Mire, esta es la carta de Lorenzetti, escandalosa,
Buenos Aires, 9 de octubre de 2018, señor presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Dice, ha publicado nota con ribete de escándalo, algo que nunca ha ocurrido. Privatización del Centro de Información propone. Política de género, ahí habla de la violencia de género, que tiene el rango de un juez que... de la política de género, protección de la mujer... Denuncia a Rosenkrantz de violencia de género. Se ve que hubo persecución a María Burdín, la titular sí, del Centro de Información Judicial. Se está hablando de María Burdín. Claro. Clima de tensión. Miren esto. Lorenzetti lo denuncia a Rosenkrantz de crear en la Corte un clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea. ¿Cómo se puede impartir justicia después de estas denuncias? ¿Y qué más? Y además le está dando Lorenzetti al actual presidente de la Corte un manual de cómo debe funcionar. Le dice, usted como presidente tiene que funcionar de esta forma. Claro. No hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal. Bueno, y hay un dato, Gustavo, hay un dato respecto del SIC, que dice Lorenzetti que el día 2 de octubre, después que asumió, hubo una acordada, y que nada dijo Rosenkrantz de este tema, cuando ya había habido esa movida que había hecho Lorenzetti de trasladar a algunos empleados fuera de lo que queda del SIC, porque el SIC sigue siendo importante. Lo que pasa es que ahora está en poder, teóricamente, de la presidencia de la Corte, que ya no es más Lorenzetti, sino Rosenkrantz. Bien, vamos a reiterar, me parece que es importante, las declaraciones anoche del empresario periodístico Jorge Fontevecchia con Carlos Pagni sobre la causa de las fotocopias y la obsesión de Bonadío. Yo creo que Carrió, más allá de su propio egoísmo personal, tiene razón respecto de que en la justicia argentina hay serias anomalías. En el caso de Bonadío, digamos, es increíble. Yo tengo testimonio de empresarios que dicen, cuando empiezan a declarar, le dicen pare, y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya preso, pero nadie más. Vos tenés el caso de Calcaterra, que es lo que supuestamente sería lo que a Carrió le parece que es una frontera en la cual Macri estaría cruzando. Es algo más que dijo Carrió que yo me olvidé de mencionar, ¿no? Cuando dice, yo creo que Calcaterra tiene que ser indagado, tiene que arrepentirse más. Claro, ahora, una linda idea. Antes de Calcaterra, hay algo que ni siquiera necesitaría una prueba, que es, resulta verosímil que el señor Paolo Rocca vaya y diga de que tenía autonomía un funcionario que depende de él por Vernaza para pagar coimas. Resulta absolutamente es imposible, de puro derecho es imposible. O sea, obviamente hay una laxitud por parte de Bonadío, del juzgado, respecto de perseguir un fin que a mi juicio daña la importancia que tiene la causa de los cuadernos. Y es muy distinto a lo que hacía Sergio Moro en Brasil. O sea, yo lo que pido, dice Moro, es que los accionistas se arrepientan, que paguen la multa, que cambien la conducción, que se corran las personas que antes habían estado tomando esas decisiones y normen una dirección de compliance, o sea, lo que pudiera ser un ombudsman interno. Sí, es lo mismo que yo creo que habría que pedir en Argentina, que se arrepientan de verdad. Gregorio Dalbón, un primer análisis sobre lo que acaba de escuchar. Mira, en principio estoy horrorizado con lo de Fontevecchia. Evidentemente, si el juez le está diciendo a los imputados que mencionen a Cristina, estamos hablando ya no de una arbitrariedad, sino de un delito. Estamos ante un juez que está cometiendo delito. Directamente la persecución política es clara, ya nadie puede decir que no hay una persecución política. Y esto de la privatización que hablabas en referencia a la Corte y al SIG, creo que hay jueces privatizados por el Poder Ejecutivo Nacional.
¿A quién responde Bonadío? ¿A quién responde Ercolini? ¿A quién responde Martín Irursun? ¿A quién responde Bruglia? ¿A quién responde la casación? Que ahora evidentemente está enojada porque Carrió le dice que han sacado a Menem por una causa por el paso del tiempo. Estamos con una inseguridad jurídica en la Argentina que los abogados no sabemos para dónde más ir. Y no vamos a parar, no nos van a derrotar, vamos a seguir insistiendo dentro de la institución como abogados, poniendo el signo entre preguntas. ¿Será justicia? Los abogados siempre terminamos, proveer de conformidad, será justicia. Yo les propongo a mis colegas que pongamos un signo de interrogación, porque con jueces federales de esta calaña, que lo que quieren es llevarse presa a Cristina, sin que Cristina tenga la posibilidad de defenderse, buscando otros testigos y diciéndole: mencióneme a Cristina, lo único que me interesa. Estamos hablando no de la Inquisición, estamos hablando de que estamos retrocediendo como país democrático a un sistema que no hay división de poderes, en donde a partir del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, evidentemente le responde a Mauricio Macri, no le responde al derecho, a la jurisprudencia, a la doctrina, a la ley. No podemos pelear contra los molinos de viento, ya no sabemos más qué hacer, pero vamos a seguir peleando institucionalmente. Pongamos el signo de pregunta. ¿Será justicia con estos jueces? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a los Bonadío? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a los Ercolini? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a Martín Irursun, que se sienta con un operador de Macri en un bar y le sacan una foto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que Carrió diga que Angelici es el operador judicial? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que Angelici se siente con Novarecio y diga: yo soy un dirigente futbolístico? ¿Nos toman por pelotudos? Los abogados no somos así. Los que tenemos pasión por el derecho vamos a pelear contra esta calaña de jueces y les vamos a ganar, los vamos a vencer. Esto va a pasar. Cristina no va a ir presa, no porque no vayan a conseguirlo por este hombre, por Bonadío. No va presa porque no hay una sola prueba en ninguna causa que acredite que puede ir presa. En la obra pública, por ejemplo, que va a tener ahora el juicio oral, no hay absolutamente ninguna posibilidad que el Tribunal Oral Federal 2, que se caracteriza por condenar inocentes, pueda llegar a condenar a Cristina Fernández de Kirchner, porque no hay prueba. Cuando lleguen estas instrucciones de estos animales, jueces, cuando lleguen, los tribunales orales van a decir: ¿y ahora qué hacemos si no hay pruebas? No es la culpa de ustedes, los tribunales orales, es la culpa de energúmenos como Bonadío, de falsos como Ercolini, es la culpa de camaristas como Martín Irursun, que mete gente presa ilegalmente por una doctrina de que tiene residual. ¿Qué residual? Acá si no hay peligro de fuga, si no hay obstrucción a la justicia, no hay ningún motivo por alguien que tenga que ir preso. Ahora dicen también que la percepción del juez alcanza para que alguien quede preso. Basta, ya lo dijo Julio Libarona, lo apretaron. Ya lo dijo Silvestroni, lo apretaron. A mí no me van a apretar, y mucho menos a Cristina Fernández de Kirchner. Es inocente totalmente de todas las causas, porque las armaron este tipo de calaña de jueces que tenemos. Basta Bonadío, basta Ercolini, la sociedad ya no les cree. Van der Koyen el domingo en Clarín dijo: o será incompetente, porque ya los periodistas están constantemente diciendo que no hay pruebas para condenar a Cristina. Entonces todo lo que dijeron durante estos años se lo van a tener que guardar, porque ya están abriendo el paraguas, se dan cuenta que no hay pruebas y se van a dar cuenta en cada juicio oral. Ahora seguimos, doctor Dalbón. También enseguidita la dura advertencia del Fondo Monetario Internacional. También tenemos hoy las denuncias sobre el gas, un tema que le toca a usted en el bolsillo. Pero no queremos tampoco olvidar de otro hecho institucional grave, como es que un intendente de la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, el señor Sergio Varisco, que está procesado por estar ligado a una organización de narcotraficantes, sigue siendo intendente. Hoy fue allanado nuevamente la municipalidad de la ciudad de Paraná en esta causa. Se le viene otra causa y pareciera ya que el gobierno le ha soltado la mano y los únicos que sostienen a Varisco son los radicales. Pero el juez Ríos en los próximos días estaría por poner preso, esa es la información, al intendente Varisco. Nos vamos rápidamente a Paraná, estamos con el diputado Alejandro Baller. Diputado, buenas noches, ¿cómo está?
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto muy grande en saludarlo. Bueno, un nuevo allanamiento hoy a la municipalidad de la ciudad de Paraná, que realmente a nivel institucional cada vez escandaliza más, ¿no? Bueno, sí, la verdad que esto ya no tiene límites. Hoy la Policía Federal Argentina, la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, hizo nuevos allanamientos, tanto en el municipio de Paraná, como también en un estudio contable importante de la capital de la provincia, donde han secuestrado más de 100 expedientes, donde se tomó esta decisión para no hacerlo de oficio y que puedan ser alterados estos expedientes. Pero déjeme agregarle una cuestión. Yo disiento con usted cuando dice que desde el gobierno nacional le han soltado la mano. Hasta aquí. La doctora Carrió no ha dicho una palabra y sabemos todo que es una denunciadora serial con respecto a todo este tipo de cuestiones. Yo hace aproximadamente 90 días hice una presentación en la Justicia Federal, dada cuenta de que vino a la ciudad de Paraná la doctora Carrió a hablar de los barcos que se iban y venían con droga por el río Paraná. Y hasta acá nada de esto pudo comprobarlo. Por otro lado, los allanamientos de hoy. Por otro lado, el ministro Frigerio, Gustavo, viene asiduamente a la provincia de Entre Ríos, siendo el ministro del Interior, jamás en la vida ha opinado al respecto. Digo, los allanamientos de hoy a la municipalidad de Paraná, entonces, ¿se debieron? ¿A qué se debieron? Perdimos la comunicación, enseguida lo vamos a tratar de rescatar la comunicación con el intendente Alejandro Baller sobre este nuevo procedimiento que daría la impresión que, mire, Barisco en este momento está procesado por la ligazón a esta organización de narcotraficantes que presidía Celis, donde ya están presos la subsecretaria de Seguridad y el concejal Hernández. Está ahora una investigación por amenazas telefónicas a un periodista de Entre Ríos y al juez federal Ríos, que se investiga que salieron de la Secretaría Privada de Barisco. Y hay otra investigación que lo complica mucho sobre una mutual, fondos a una mutual en la provincia de Entre Ríos. Lo tengo de nuevo al diputado Baller. ¿Escucha, diputado? Sí, perfectamente. Bueno, hoy, dos preguntas finales. Hoy, ¿por qué se debió este procedimiento? ¿Y Barisco está más cerca de la cárcel? Mire, a ver, yo creo que ya son sobrados los motivos para que el intendente de la capital de la provincia de Cambiemos, Sergio Barisco, sea detenido. Creo que ya más causas no puede detener, al menos en los últimos 6 meses, ya son escandalosas las causas. Fíjese usted que también esto hoy ha sido este allanamiento para verificar realmente un monto, se está hablando de un monto muy importante, se habla de millones y millones de pesos con respecto a facturaciones a empresas de publicidad que no tienen, o sea, que han sido facturadas a personas físicas o jurídicas, sin capacidad económica, sin estar registrado ante la FIP. O sea, esto es muy grave lo que está pasando. Y el intendente Barisco como que está atornillado a su sillón en la intendencia de la capital de la provincia. Así que yo creo, Gustavo, que Dios está trabajando de una manera impecable al respecto. Creo que vamos a tener novedades importantes con respecto a esto, ¿no? Gracias, diputado Baller, Gracias, diputado Baller, desde la ciudad de Paraná, que realmente está conmocionada por este nuevo allanamiento. Y lo más impresionante es el doble discurso del gobierno. Dice que lucha contra el narcotráfico, pero sostiene al intendente de Cambiemos de Paraná, que está ya procesado
ratificado el procesamiento por la Cámara Federal de la provincia de Entre Ríos en esta organización delictiva que se dedicaba a la venta y además tenía ligaciones políticas con el narcotráfico. El Fondo Monetario Internacional, ya nos vamos metiendo en la economía, retomamos enseguidita el tema de las fotocopias. El fondo y un sombrío panorama, pero hoy fíjense cómo el gobierno naturaliza el ajuste, la recesión y la crisis. Fíjese el discurso de Macri hoy. Y sobre todo ahora, que sé que cuesta, sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil, que hay que ajustarse para llegar a fin de mes. Es cuanto más tenemos que confirmar que estamos convencidos que tomamos el camino correcto, el de la verdad, el de la transparencia, el del trabajo en equipo. Ahí se construye la Argentina que queremos y soñamos. Bueno, allí estaba el presidente, naturalizando la crisis, la recesión, pero hoy el fondo dio, Fernando, un informe sombrío sobre la Argentina, ¿no? Es el clásico informe sobre perspectiva de la economía mundial que emitió hoy el FMI y que confirma lo que todos sabemos, que la economía argentina está en recesión. 2.6 prevé para este año, 1.9 la recesión que espera para el 2019. Pero lo más interesante es el análisis que hace el FMI de por qué estamos en recesión. Ahí tenemos la placa de lo que está esperando el FMI de la economía argentina para este año y el próximo. Y además de esta recesión espera Argentina una inflación cada vez más alta. Esto es lo que te comentaba, Gustavo. Sí. Hasta ellos critican su propio plan. El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, sumado al escándalo de corrupción interna y la persistente incertidumbre en torno al éxito del plan de estabilización en el que se basa el programa con el FMI, han contribuido a la volatilidad de los mercados financieros. Admiten que el acuerdo con el FMI nadie lo cree, es difícil que se cumpla y eso está generando mucha Ellos incertidumbre. mismos dicen que no se va a cumplir el plan de que hizo, le han dado a la Ellos Argentina. admiten de que este acuerdo es difícil de cumplir y que el mercado nunca lo ha creído posible y por ese lado va. Pero si vos seguís repasando todas las posiciones que tiene el FMI sobre Argentina, son todas iguales, ¿eh? Dice que tiene que seguir haciendo el ajuste fiscal, que tiene que garantizar que el crecimiento genere inclusión. Pero ¿sabes cómo? Distribuyendo planes sociales. No habla de mejorar la producción, no habla de ampliar el mercado de trabajo, no habla de mayor desarrollo ni industrial, ni económico, ni social. Habla de distribuir planes sociales. Y esto es la política de asistencialismo con la que quiere justificar el resto del ajuste que hace sobre la economía. Bien, hoy también la Unión Industrial Argentina ha lanzado una dura advertencia de lo que se vive, de lo que se viene y sobre el último aumento de gas, sobre la recesión, las condiciones. José Urtubey, buenas noches, gracias José. ¿Qué tal, Megato? Sí, sin duda muy preocupados hoy también en la Unión Industrial porque las tasas de referencia del Banco Central están ahogando cualquier posibilidad de financiamiento razonable a las pymes y a las empresas en general, sumado a lo que hemos vivido con el anuncio del incremento del gas, que en algunos casos es el ajuste retroactivo. Y esto, por supuesto, nos lleva, y me lleva a una pregunta, es decir, supuestamente en Vaca Muerta vamos a ir a una sobreproducción en breve de gas, una sobreexportación y va a quedar también para el mercado interno, pero sin embargo no podemos tener la paciencia de eventualmente dilatar los ajustes cuando tengamos una mayor cantidad de gas. Estas son las cosas que creo que hay que revisar. Por otro lado, también, si vemos un poco lo que es el empleo, vos recién decías cómo vamos a pagar las cuentas. Y esto es relacionado al empleo. Son 90.000 puestos de trabajo que se perdieron desde el 2015 hasta ahora, 30.000 el último año. Y a esto no se generan nuevos puestos de trabajo por ósmosis, se generan a partir de planes productivos de desarrollo. Y es ahí donde creo que al modelo económico o si se le puede llamar un modelo económico, le está faltando. Es decir, cómo se van a generar políticas de desarrollo que desde ya, con las políticas financieras, no están colaborando. Y el problema es que con una capacidad industrial instalada, ocupándose al 60% solamente, yo te diría con una cadena de pago livianamente y al borde de la ruptura,
Creo que estamos empezando a hablar de una emergencia para las pymes. Tenemos que empezar a hablar de una emergencia para las pymes porque la recesión de los próximos meses va a ser lo suficientemente fuerte. Ahora, que José, si no hay una planificación de asistencialismo concreta, vamos a estar seguramente hablando de una emergencia José, hace de pymes. 2 años y medio que vos en este programa venís denunciando esto, la situación cada vez se degrada más. Ahora es hasta el propio fondo el que no cree en su propio plan. Pero por supuesto, y al fondo yo le recomendaría que también empiece a pensar cómo vamos a generar la producción, la industria, que es lo que también estábamos comentando acá. Porque si vos vivís del ajuste y finalmente entras en una crisis en lo que es la producción, no vas a tener cómo generar después para pagar esas deudas que estás asumiendo. Con lo cual yo creo que el problema mayor hoy es el entramado productivo que está en crisis. Eso es la advertencia que hace hoy la UIA, ¿no? Que está en riesgo todo el entramado industrial de la Argentina, con la posibilidad de que se caigan todas las empresas pymes industriales. Y bueno, viene bien por eso. Arnaldo, ¿cómo se entiende esta advertencia del fondo sobre un plan que ellos han diseñado y que dice, bueno, puede fracasar, puede fallar? Es una contradicción importante porque lo que está quedando en evidencia, en mi lectura, es que el fondo está escribiendo lo que el gobierno pidió y no necesariamente lo que el fondo probablemente hubiera hecho con la Argentina, visto el tipo de política que está siguiendo. Porque si uno mira la secuencia de la política a partir de la restricción del doble cero, un déficit fiscal supuestamente cercano a cero, el déficit primario, con 800.000 millones de pesos que se tienen que pagar en concepto de vencimientos de deuda en el próximo, de intereses de deuda en el próximo presupuesto. Se recorta la inversión pública y además se la compara contra el cero crecimiento de la base monetaria, que esto implica una caída del crédito estrepitosa. Digo, vamos a dar números concretos. Hay 15 bancos que han retirado 4.000 millones de pesos el día viernes del área de crédito prestable. No hablo del ELIC, ni de letras, ni de ninguna... ¿Cómo es esto? 15 bancos, 15 bancos que de la han Argentina retirado 4.000 millones de pesos por banco, más una serie de bancos que integran otra línea de bancos pequeños, pero de alta concentración de depósitos, porque tienen depósitos ¿Pero qué y una alta significa? liquidez. Que no hay crédito. ¿Qué significa Que si vos eras un empresario que vendías en el mercado interno y tenías línea con 2 o 3 bancos, o 4 o 5, 2 o 3 de los más grandes, te han avisado, Silvestre, usted a partir de hoy tiene que pagar todo lo que debe, no tiene desde el Más lunes crédito. Eso pasó el día viernes con empresas muy importantes del ¿Y eso interior. por qué lo hacen? Y lo hacen porque estamos en una etapa de concentración en el punto de astringencia financiera y monetaria que impide que la economía se desenvuelva en términos normales. Digo, eso es grave. A ver, en términos que porque entienda la gente, es grave a nivel económico. no se pueden pagar los sueldos, no se pueden tomar financiamiento en otro lugar, salvo las grandes empresas que pueden tomar financiamiento internacional de corto plazo fuera del país y traer dólares, pero lo que es más grave es que se corta la cadena aguas arriba y aguas abajo de cada una de las empresas, por más pequeña que sea. José, si quería No, en términos concretos absolutamente coincido. El problema es que en vez de fortalecer oferta productiva, que es la mejor forma de combatir la inflación, se le está poniendo un freno de mano a la economía y sacar 4.000 millones, como estás diciendo, sumado a las elevadas, a lo que se elevó las tasas de encaje sobre los bancos y sumado al 70% del financiamiento para capital del trabajo, te das cuenta que hace imposible el sostenimiento de una producción, cualquiera sea la dimensión. Se parte que de un tenga. supuesto que muchas empresas han comprado dólares y que quieren obligar supuestamente a que vendan esos dólares, se hagan de pesos, cuando en realidad no todas las empresas, las pymes no han comprado dólares. Claro. Marcelo, a ver. Bueno, a ver, creo que recesión es poco, es decir, es una manera, creo, de suavizar la situación que tenemos. Argentina está en un estado de disolución económica. Cuando la moneda nacional se devalúa un 100% en 6 meses, quiere decir que estamos ante un gobierno que no puede defender lo más elemental, que es el valor de la moneda y por lo tanto de los salarios o de las jubilaciones. Hoy han armado un sistema precario de sostenimiento de la moneda a costa de la quiebra del país. Entonces, acá lo que hay que preguntarse es lo siguiente, quiero ir al fondo del problema. Si fuera un gobierno municipal, Gustavo, ¿vos qué le pedirías como tarea elemental para que siga gobernando? Que recoja la basura a la noche. Que haga Si lo no, mínimo. si no puede recoger la basura a la noche, decís, no puede seguir. ¿A qué le pedís a un gobierno nacional?
que sostenga la moneda, el Banco Central, el sistema de crédito. Si no puede sostener el valor de la moneda, si quiebra el Banco Central y destruye el sistema de crédito, no puede gobernar. ¿Qué le pedirías a un gobierno? Que permita que la gente se calefaccione con gas. Si para calefaccionarse con gas tiene que dejar de comer y encima tiene que armar un sistema de endeudamiento en 24 pero ¿viste lo que dijo cuotas. El presidente ayer? Es claro. Lo que vale, tienen que pagar esto. Basta. Por supuesto, porque con eso quiso decir lo siguiente: yo para seguir gobernando, gobierno con las petroleras y las gasíferas a las cuales le prometí la dolarización del gas. Entonces, acá la realidad, Gustavo, es muy clara. O sobrevive este gobierno a costa de la Argentina, o la Argentina y particularmente sus trabajadores, que son los que están soportando esto con despidos y suspensiones, derrotan al gobierno. Diputada Merkel, y en esto, a ver, para la gente, pero realmente hay un estado de desesperación, lo escuchamos todos los días a la mañana, 4 horas, la gente se queja de que no puede pagar, que no va a pagar las cuotas. ¿Qué se hace frente a esto? En esta instancia nos toca atravesar un nuevo intento de saqueo al bolsillo y a la economía de la gente, ¿no? Que es la que está pagando el costo de esta recesión y de este ajuste que se está produciendo en el Estado, cuando en vez de apuntar a los sectores más poderosos de la sociedad argentina, se apunta siempre y se castiga a las sociedades más vulnerables, que son las que realmente la están pasando mal y que necesitan realmente de las políticas de Estado que funcionen en este país y en la provincia de Buenos Aires. Concreto, ¿no? Nosotros el día viernes, cuando nos enteramos de esta medida, en paralelo con los diputados nacionales y el Senado de la Nación, yo presenté en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de rechazo total y absoluto a esta medida por parte del Gobierno Nacional, y puntualmente pedimos a la gobernadora Vidal y al gobierno de la provincia de Buenos Aires que interceda hasta esta medida injusta, que es desbeneficiosa para toda la sociedad y para todos los bonaerenses que hoy, principalmente en el interior de la provincia, están complicados con el tema tarifas. Nosotros en el interior de la provincia hoy tenemos empresas que están pagando entre la luz y el gas arriba de 1 millón de pesos, y esto realmente, en paralelo a la falta de producción y todo lo que escuchábamos recién, es muy difícil poder llevar adelante y darle herramientas concretas a nuestra sociedad para el buen funcionamiento del Estado. Redobla la apuesta y dice, bueno, si no se pagan las 24 cuotas va a haber más tarifazo. Si no pagan las 24, las empresas se van a enojar, dijo Iguacel hoy. Las empresas se van a enojar y van a cobrarle en 6 cuotas, no en 24. Digo, redobla la apuesta al gobierno. Esto es una provocación constante, una falta de sensibilidad total ante la realidad, que la vivimos y la palpamos todos los días, quienes caminamos los territorios, los municipios y la calle, y además el esfuerzo que se le pide a la gente, ¿no? Permanentemente. Escuchamos un discurso presidencial todos los días que pide esfuerzo a quienes son más afectados, esfuerzo a los ciudadanos que se quedan sin trabajo y que ya hemos perdido el número en la provincia de Buenos Aires. Arnaldo, y esto creo que es inédito, ¿no? Ahora vamos a retomar el tema judicial, porque a todo esto hay que agregarle la inseguridad jurídica que está creando hoy la Corte con la pelea nunca antes vista entre el actual presidente y el expresidente, que es un escándalo institucional pocas veces visto en la Argentina. Pero digo, esto de que seamos los usuarios en forma retroactiva los que tengamos que pagar la devaluación a las empresas, nunca se vio, digo. Bueno, vamos a tomar el ejemplo que dio la diputada, digamos. Si en una ciudad del interior de cualquier lugar de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe o de Salta o de cualquier lugar, se le está aplicando sobreprecios a las tarifas y en simultáneo la municipalidad se queda sin el 1 millón o 2 millones de pesos mensuales del fondo sojero, vos le estás retirando actividad económica a cada lugar, porque en la medida que recortás, aumentás presiones de esta naturaleza, en realidad no hay ninguna posibilidad de que haya reactivación de la economía por lo que hay es contracción, y si hay contracción hay desempleo. Fíjate los datos que salieron y han pasado desapercibidos ayer, esta semana, por parte del INDEC. Te está diciendo que la línea de pobreza está en 20.000 pesos. Quiere decir que una familia que gana menos de 19.800 pesos hoy ya ingresa a la línea de pobreza, pobrísima, cuando el salario promedio hoy debe estar cercano a ese valor. Señalo esto
porque yo creo que si estamos en una coyuntura de estas características y se enfrenta la Argentina a una máquina necesaria de construir dólares con exportaciones, si en algo no está pensando quien conduce los destinos de la nación, es justamente cómo cierra la brecha urgente de la crisis económica que estamos atravesando, porque esa es una herida autoinfligida, esa es la realidad. Doctor Dalbón, y a nivel, porque digo, aquí, entre lo de Fontevecchia que denuncia de lo de Bonadío y la pelea de la Corte, digo, se abre también un clima de inseguridad jurídica en la Argentina pocas veces visto. Sí, absoluta. Disculpen el enojo previo, pero... Lo tienen todos los abogados, lo han sacado al doctor Beraldi. Lo han puesto nervioso al doctor Beraldi, que no se pone nervioso habitualmente. Pero la verdad que tener que... Mira, yo te voy a decir algo. Yo quiero que le vaya bien a Mauricio Macri para que llegue al 10 de diciembre y se vaya. Pero no quiero ser un abogado que tenga que llevar plata a un juez federal para que me haga una sentencia acorde. No quiero ser un abogado que tenga que tener un operador para que le vaya bien a mi cliente. No quiero ser un abogado que con pruebas a mi favor me puedan condenar, como han condenado a mucha gente inocente en el juicio de Once. Te voy a dar un ejemplo. Aida Ballesteros tenía una acción en una empresa de TVA y le dieron 5 años. La hija venía en el tren. Condenaron a un abogado que se llama Sergio Tempone, que fue un abogado que también nos ayudó a tratar de paliar a las víctimas. Le dieron 5 años de prisión. Cuando el Motorman también fue preso, es decir, tenemos una justicia que primero, Joaquín Morales Solá dice que José López dice que la plata es de Cristina. Cuando habla con Stornelli, después de leer el acta, le dice a Stornelli, no dice eso Stornelli. No, bueno, pero el domingo sacan primero en el diario, por eso es el Cuarto Poder, primero nos notifica Clarín y La Nación, y después nos notifican a los abogados de lo que sucede con nuestros clientes. Yo no quiero vivir en un país con inseguridad jurídica porque ninguna empresa va a venir a invertir si tenemos este tipo de jueces, si tenemos 2 jueces de la Corte peleándose. Es una vergüenza tal como vos lo decís, pero realmente, si no nos ponemos realmente con el corazón, no solamente con el conocimiento, con la técnica, con la jurisprudencia, la doctrina y las fuentes del derecho, con el corazón le digo a los colegas de Bonadío, a los superiores de Bonadío, a los superiores que están haciendo las cosas mal, dejen libres a las personas que están presas políticamente. No pueden llevarse preso a Amado Vudú sin que la sentencia esté firme. Pero no porque me caiga simpático Amado Vudú. ¿Y la citación hoy al diputado nacional Máximo no está Kirchner bien? ¿Va en la misma línea, digo, de persecución? Imagínate que acaban de hacer una asociación ilícita con Florencia, que tiene 12 años al momento de que se crea la asociación ilícita. Imagínate que Bonadío sobresea a Néstor Kirchner en la causa de las fotocopias, cuando Néstor Kirchner no tiene que ser sobreseído porque está fallecido. Imagínate un juez que dice, esto es más o menos así, y mete 30 personas presas. Imagínate un abogado como Cuño Libarona con la inseguridad que dice, me apretaron, entonces bueno, hay que mentir. O Silvestrone que dijo exactamente lo mismo. Yo no quiero vivir en un país que realmente mis hijos tengan que pasar por esto, porque si esto le pasa a la expresidenta de la Nación, a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces elegida por mayoría popular y democráticamente, la segunda por el 54% de los votos, estamos hablando de que no hay justicia, de que hay política en Comodoro Pi. Si los jueces quieren hacer política, pues renuncien a sus cargos. Si los jueces tienen miedo al clamor popular o están apretados, hagan la denuncia. Pero por favor, de corazón, hagan fallos justos, no metan a la gente presa para apretarlos. Porque esto, lo que están haciendo, lo van a terminar pagando. Porque a la larga, la justicia y la verdad siempre llegan, siempre llegan. José, en ese comunicado de evaluación que hace el Fondo Monetario, a ver si lo podemos poner, habla justamente del tema entre los problemas económicos, a ver si podemos poner de nuevo la imagen, digo, dice las causas de corrupción, digo, habla también de eso, ¿no? Ahí dice, la persistente, sumado al escándalo de corrupción interna, digo. Sin duda, y eso creo que la preocupación viene un poco
por qué es lo que va a pasar con la obra pública en la Argentina. ¿Esto paraliza la obra pública? Bueno, si no tiene un tratamiento acorde, que por ejemplo sean separados, distinguir entre lo que son funcionarios de las empresas, distinguir entre lo que son los trabajadores, que una empresa no solo son los accionistas, sino también los trabajadores conforman la vida de una empresa, puede tener una implicancia negativa en los acontecimientos futuros de las obras que se están licitando. Eso Brasil, en el Lavallato lo estipuló, y por otro lado también en Manipuliti italiano también sufrió una recesión a posteriori. Con lo cual, por supuesto que si no hay un tratamiento maduro de la situación, puede tener una implicancia negativa en la economía. ¿Lo analizaron en la UIA? Sí, desde ya. Si bien nosotros no estamos ligados a la construcción, la Cámara de la Construcción, pero por supuesto que es algo que preocupa, porque creo que hay que distinguir, como te digo, lo que son las empresas de lo que son los empresarios. Marcelo, a nivel político te quiero hacer, ¿cómo analizás este escándalo que estalló hoy en la Suprema Corte de Justicia entre el actual presidente y el expresidente? Bueno, creo que completa un escenario político, institucional, en donde uno podría decir que se ha tocado fondo. Vos tenés un derrumbe económico, tenés por otro lado a una clase empresarial que ha gobernado la Argentina hoy en el banquillo, y un gobierno que la quiere salvar. Porque claro, no hay obra pública porque quieren que sigan los mismos haciendo obra pública. Nacionalizar la obra pública y el problema se resuelve. Pero tenés derrumbe económico, una clase social en el banquillo y un sistema jurídico que está en ruinas, comenzando por la Corte. Entonces, vos me preguntás desde el punto de vista político, Argentina necesita un acto fundacional. Debe ser refundada sobre bases completamente nuevas porque ha tocado fondo. La izquierda está inmersa en una campaña política para que se convoque a una asamblea constituyente. Una asamblea que refunde el país con representantes electos y discuta las grandes cuestiones que hoy sacuden a la Argentina, que más que sacudir la están hundiendo. La cuestión de la deuda, una banca que en cualquier momento se queda con el dinero de los ahorristas y que debe ser nacionalizada, colocada a través de una banca única que a su vez rescate al Banco Central. Un régimen de tarifazos donde las inversiones las pagan los usuarios. Se debe discutir la cuestión energética. Entonces, casi haciendo un resumen de este programa, con el problema económico, el problema judicial, el problema de las causas, es decir, estamos ante un momento, un punto de inflexión económico, político, institucional, que requiere una salida a un gobierno, un régimen agotado. Arnaldo, una línea, tengo que ir a la pausa. Sí. ¿Se queda corto el fondo con el pronóstico de recesión de 2,6 para...? Sí. No sé si se queda corto para el año. Sí. Probablemente se quede corto. Lo que estamos viendo es que hay causas que llevaron a la crisis, pero también hay decisiones adoptadas que profundizan la crisis. Caer la obra pública y estas denuncias que vos estás señalando ahí, que en el fondo operan como denuncias, cuando están buscando inversores para la obra pública, que no van a conseguir, porque si está diciendo que en la Argentina hay ausencia de transparencia, lo que tiene que venir a invertir en las futuras obras públicas no van a venir del exterior. Gato, una cosita sola, Sin justicia no hay democracia, y con doble vara hay arbitrariedad. Necesitamos un país que exista la justicia. Sin justicia no se puede vivir. Pausa, intenso el programa, pero necesario. Es la realidad, es lo que estamos viviendo aquí en la Argentina. Ya volvemos.